Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es junio 28 del 2024 y ojalá hoy clasifique la selección Colombia. Alicia, ¿quiénes son los grupos más parecidos a los nazis en Colombia? En Colombia no hay nazistas ni tampoco hay golpistas. Lo que hay son guerrilleros, narcotraficantes y victimarios que quieren hacerse pasar como víctimas. Además de la inmensa mayoría de los ciudadanos que cumplimos la ley. Aquí siguen existiendo guerrilleros del M-19, guerrilleros de las FARC, guerrilleros del ELN y un sinnúmero de bandas criminales de narcotraficantes, pero no conocemos los nazistas de los que habla Petro. En el podcast 111 les conté cómo los europeos que padecieron el fascismo de regímenes totalitarios como el alemán y el soviético nos decían que lo más parecido al nazismo era el estalinismo soviético que los grupos guerrilleros latinoamericanos han tratado de imponer en la región, y no sé si Petro se refería a alguno de estos grupos criminales. Los primeros interesados en tomar el control total del Estado colombiano para implantar un régimen comunista fueron los guerrilleros de las FARC, quienes también dieron origen al M-19 en la década de los 70. Recientemente, diversas bandas criminales han aumentado y han mutado, disputándose el control electoral, territorial y las ganancias del lucrativo negocio del narcotráfico, del cual todos rentan. Entonces, sería bueno que Petro nos explicara cuáles son los nazis a los que él hace referencia en sus trinos. ¿Serán sus antiguas camaradas? ¿O él ya tiene identificado otro grupo despótico, dictatorial y estatizador que persigue a quienes piensan distinto a él? ¿Son sus compañeros del M-19? ¿Son los guerrilleros de las FARC? ¿Son los guerrilleros del ELN? ¿O son los narcos que apoyaron su campaña desde las cárceles colombianas? Por favor, explíquelo. ¿Por qué dices que en Colombia no hay golpistas? Porque en lugar de hablar de golpes inexistentes, Petro debe explicar el manejo que le dieron a los recursos durante su campaña. ¿Por qué el testigo estrella en el escándalo de la violación de los topes no es capaz de musitar palabra sobre lo que nos interesa a los colombianos? Ricardo Roa está en mora de explicarle a la ciudadanía por qué llenó la campaña de Petro presidente con los contadores de la familia de su novio, al tiempo que, según nos dice la ponencia del Consejo Nacional Electoral, se violaron los topes. ¿Por qué fue a la cafetería La Castellana a reunirse con los señores de las criptomonedas? ¿Por qué no reportó la totalidad de los viajes que le regalaron algunos empresarios tolimenses a su jefe político y a su campaña del pacto histórico? ¿Por qué inmediatamente después de la entrevista impactante y arrolladora del abogado de uno de los testigos que habló sobre las criptomonedas, los pilotos y los aviones de la empresa Sadi, sale Petro con su propuesta descabellada de declarar el 19 de abril Día Cívico en Colombia? ¿Se haría todo esto para distraer la atención y proteger al mudo del ROA que le gusta presentarse como técnico? Sin embargo, en algún momento el mudo de los topes electorales y subalterno de Petro en la energía de Bogotá cuando fue alcalde y ahora presidente de Ecopetrol tendrá que hablar sobre lo que nos interesa a los demócratas colombianos. No podrá quedarse sin palabras como lo hizo ante los periodistas el día que fue a la Comisión de Acusaciones del Congreso. En síntesis, los nazistas parecen provenir del entorno más cercano a Petro, al igual que los golpistas. Ya dijimos que los grupos más parecidos al nazismo son los viejos y los nuevos guerrilleros marxistas-leninistas que sueñan con un Estado totalitario,
todopoderoso para eliminar a los ricos y administrarle la pobreza a los desposeídos. Y el golpe blando del que habla cada vez que se hace más evidente que va a ser difícil escabullirse del juicio político por violación de topes y posterior pérdida del cargo, parece más un autogolpe para ocultar las diferentes violaciones a la Constitución y la ley colombianas. ¿Qué nos dicen las últimas encuestas? El resultado de las últimas encuestas es diciente. Cuando vemos que en todas ellas 2/3 partes de la población está hastiada de Petro, puede sugerir que, al igual que el caso de la resistencia europea contra los nazis, se dio desde diversos sectores de la población. En Colombia, el hastío también parece ser variopinto. La resistencia europea no solo recogió al anticomunismo, sino que aglutinó a sectores muy distintos de la población cansada del abuso de los regímenes autoritarios. Que la luz nos acompañe.